Hemos quedado que como hay instrucciones de que el examen va a tener 3 partes, ¿no? En vez de tomar un examen, un mini examen como han debido dar en ginecología, han dado, ¿no? Ayer. Algunos sí, otros no. Un mini parcial con la doctora Jordán. ¿Y cómo les ha ido? ¿Bien? ¿O más o menos? ¿Ah? Supongo que me ha ido bien, Marisa, ¿no? Pero uno sabe cuándo está mal. Bueno, les voy a explicar rapidísimo porque este tema es largo, lo vamos a dividir en 2. 3 casos clínicos van a ver, ¿no? Uno voy a hacer yo, otro caso clínico las doctoras, cada uno. Cada caso clínico va a valer 10 puntos. Pero el caso clínico consta de varias partes, ¿no? Por ejemplo, si yo les di un caso clínico en un examen anterior sobre quemados. Por ejemplo, si llega un quemado de 10 años y tiene 35 kilos, tiene todas las vacunas y presenta lesiones producidas por agua caliente en región anterior de tórax y parte del abdomen, de segundo grado superficial, o voy a describir el tipo de quemaduras, y consciente, lúcido, y se le administra algún analgésico para calmar el dolor y se calcula la reposición de líquidos con la fórmula de una de las fórmulas que hay para Parkland para reponer los líquidos a un paciente quemado. Entonces pongo yo ahí qué solución se debe de administrar, ese ya es un punto o 2. ¿Cuánto se debe de administrar? Hay una fórmula, ¿no?, que les voy a dar yo cuando avancemos quemados. Entonces ustedes utilizan esa fórmula y es un 4, que es un factor constante, 4 por el peso y por la superficie corporal quemada, digamos. Eso da el resultado en centímetros cúbicos. Entonces, eso tienen que poner en una tercera pregunta, dentro del caso clínico. Y el resto, ¿a cómo administrar ese líquido, ¿no? La mitad, en ese caso, es la mitad en las primeras 8 horas, en las siguientes 16 horas, la otra mitad, ¿no? Bueno, pongan el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Bueno, el tratamiento es la hidratación, la curación quirúrgica, pero la pregunta es, ¿qué líquidos, qué suero administrar? ¿Cuánto? De acuerdo a la fórmula Parkland, ustedes tienen que poner ahí la fórmula y reemplazar por la edad, el peso y en qué tiempo, ¿no? ¿Cómo administrar? Entonces ahí son 3 preguntas que podrían valer cada una de ellas. ¿Dónde está? Caso clínico, 3 puntos. Y un punto puede ser el diagnóstico nutricional y el diagnóstico inmunológico. Quemadura de segundo grado profundo o superficial, más o menos de 30% de superficie corporal quemada en región de tórax y abdomen. Ese es el diagnóstico. No hay que poner quemadura y nada más. Tienen que poner con nombre y apellido, ¿no? Estoy dándoles un ejemplo. Bueno, como son 3 casos clínicos, los 3 casos clínicos tienen un valor de 30%, ¿no? Si responden los 3 casos, 30.
No sé si les está dando alguna actualización como tarea Sí, la doctora. ¿Sobre qué tema? la ¿Ha dividido actualización. el grupo en 3 grupos? No, Ya. no. No Muy son bien. 3 grupos. ¿Ah? No son 3 grupos. Son ¿Cuántos? grupos de 5 personas. No sé ¿Y a son. cuántos son ustedes? ¿Ah? Bueno, no importa. Yo los he dividido en 3, ¿no? A 15 personas. Y ya les he dado la actualización sobre la viruela del mono, sobre los casos de polio que han habido en el Medio Oriente, en Gaza, en Israel. Actualizar por qué hay esos casos de polio, si ya la polio estaba erradicada hace un montón de años atrás, ¿no? Eso hay que actualizar, ver. ¿Y qué se hace actualmente? ¿Se vuelve a vacunar? ¿Se cambia la vacuna? Porque posiblemente sea la segunda cepa de la polio que está ocasionando esta en pacientes que no están vacunados. Bueno, y el otro caso que se les ha dado es la situación actual del COVID. ¿Cómo está? Si se ha descubierto una nueva cepa, cuál es el manejo del COVID, etc. Bueno, eso vale 20 puntos, ¿no? La asistencia 10 puntos. Total 60%. Y el 40% es el examen que se les va a tomar con preguntas de selección múltiple, falso verdadero y pareo. ¿No? Y tal vez hay alguna pregunta a desarrollar con una palabra. No va a ser a desarrollar todo un concepto, ¿no? Digamos, la hernia inguinal en el niño es, ustedes tienen que poner directa o indirecta, nada más, ¿no? Entonces, yo voy a hacer 14 preguntas, las doctoras a 13 son 30 puntos, 40 puntos, ese es el examen. ¿Está bien? ¿Han entendido? Sí. No se olviden poner el diagnóstico nutricional porque va a anular esa pregunta. Nutricional, inmunológico. En la pregunta, en el caso clínico, va a decir niño de 14 años de edad o de 2 años de edad, no sé de qué caso clínico. Les darán, recibió la tercera dosis de la polio, de la penta y la SDP, entonces pueden poner ahí quemaduras o lo que sea, eutrófico, si el peso está de acuerdo con la edad, y si tiene las vacunas completas, ¿no? Esos son los 3 diagnósticos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Han entendido bien, no? No van a ser chanchullos. Ya. ¿Seguro? ¿Palabra? Yo le saco fotos a mis Mentira. Sí. No dices. Yo tengo ahí todo los alumnos a los que he pillado haciendo chanchullo. Y ellos se han negado, pero yo les he mostrado la foto, estoy viendo dónde han metido el chanchullo, de dónde han sacado, dónde han puesto, todo. Ustedes están haciendo, yo sospecho ya, me voy por ahí, ya les saco una foto. Para tener una vez, después me acerco y le quito el chanchullo y le anulo su examen, ¿no? Bueno, prohibido venir con falda, porque se tiran ahí, está todo escrito en su pierna, ¿no? Bueno, entonces, vamos a avanzar este tema. Si quieres puedes apagar la luz de aquí adelante, por favor. Tenemos poco tiempo, parece que tenemos casi una hora, ¿no? No puedes apagar la luz tú, ¿no? Pero hablas muy bien, ¿no? Charlas todo el tiempo, pero no puedes estirar tu mano y apagar la luz. Hay que ser comedido. Bueno, este tema es quizá uno de los temas más frecuentes que se presentan en la emergencia, ¿no? Ustedes seguramente saben la definición de abdomen agudo. ¿Alguien puede decir? Porque eso han debido llevar
Cirugía. en cirugía, ¿no? Bueno, seguramente no se acuerdan, ¿no? Porque generalmente no se acuerdan. ¿Quién no ha tenido un dolor abdominal? ¿Ya? Y hemos tratado, como en las casas, en todas las casas, se trata el dolor abdominal con un matecito, con los médicos tratamos con un antiespasmódico o tal vez un analgésico y relacionamos con otros síntomas que tenemos. Por ejemplo, tenemos diarrea, decimos yo tengo dolor abdominal por la diarrea que tengo, etc., ¿no? En un niño se ve esta expresión, ¿no? Esta expresión, el niño está angustiado agarrándose el abdomen, ¿no? Entonces la mamá lo ve así y corre a darle su cariño, porque la mamá, como toda mamá que ama a sus niños, cree o considera que tal vez con su amor le va a hacer pasar el dolor. Entonces lo abraza, pero sigue el dolor y se lo lleva al hospital. Entonces el síndrome abdominal agudo o abdomen agudo es la principal causa de valoración quirúrgicos en los servicios de emergencia. Generalmente es uno de los diagnósticos más difíciles en pediatría, porque muchas veces el dolor abdominal se presenta en un niño pequeño que está tan dolorido que no va a explicar cómo le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele, qué. Entonces, escuchar a la mamá que va a interpretar o ha interpretado todo lo que ha pasado con su bebé. Y al examinar al niño vamos a ver que el niño lo miras, llora, ¿no? Te acercas a él, grita. Lo quieres examinar, hace un escándalo, grita. Pero con paciencia puedes llegar a localizar el dolor. Entonces, el concepto más general es un cuadro clínico que constituye un dolor localizado o difuso en cualquier parte del abdomen que dura más de 12 horas. Es importante que ustedes sepan que en casos de abdomen agudo, como van a ver en sus exámenes de grado, generalmente son preguntas que les preguntan qué es el dolor, ¿no? Les hacen hacer diagnóstico diferencial de acuerdo a la topografía, la división topográfica del abdomen. Entonces, este dolor puede estar acompañado de síntomas y signos. Lo importante es determinar qué tipo de dolor, la localización del dolor, desde cuándo tiene dolor el niño y qué signos y síntomas lo acompañan. Puede haber irritación peritoneal en casos de una peritonitis, fiebre, náuseas, vómitos, distensión abdominal, disuria, diarrea, constipación, deposiciones sanguinolentas, etc. Entonces es importante saber la localización del dolor y los signos y síntomas que lo acompañan. Es muy frecuente que los médicos sean un poco menos cuidadosos, como ocurre cuando ustedes están rotando en algún centro, ¿no? ¿Tú en qué hospital estás rotando? En la Albina Patillo. En la Albina Patillo. A mí me han llamado varias veces de la Albina Patillo para que valore a un niño que tiene dolor abdominal agudo. No sé si ha mejorado un poco, pero antes los consultorios donde uno examinaba, así era, medio en penumbras. Parece que no tenían plata para pagar la luz. Parece que ha mejorado. Ahora parece que hay un servicio de cirugía pediátrica con cirujanos pediátricos. Porque antes era clínica nomás. Si yo iba, me llamaba la pediatra para examinar a un niño, o el pediatra de un turno, me decía, doctor, lo llamaba porque este niño tiene apendicitis. Yo lo examinaba y le decía, no, doctora, tiene hepatitis, o tiene diarrea, o tiene constipación, o tiene fiebre tifoidea, o tiene tal cosa, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico hay que hacer un examen clínico completo. Hay cirujanos que cuando están de guardia
lo llama al interno, doctor, hay un niño con un abdomen agudo o con dolor abdominal agudo. Entonces se levanta, ¿y qué piensas tú? Bueno, que le duele pues, la barriguita, pero ¿y qué crees que es? Todavía no lo he examinado bien, me he venido a avisar. Entonces, allá donde yo he hecho la especialidad, yo tenía que llevarle el diagnóstico preciso al jefe de guardia, que era un cirujano, y si dudabas te decía, anda a volver a examinar y me vas a traer el diagnóstico. Me parece que es una apendicitis. ¿Te parece? No, anda a examinar. Tienes que venir a decirme, ¿es o no es? Entonces yo iba, sí, es una apendicitis. ¿Y qué va a hacer ahora? Voy a pedir un hemograma, pero si ya sabes que es apendicitis, entonces subí, llamar al anestesiólogo y operarlo. Bueno, pero aquí es al revés. Pedirle una ecografía, pedirle una resonancia magnética, pedirle un hemograma, pedirle una PCR, etcétera, un montón de exámenes, ¿no? Entonces no hay que dejar a un lado la clínica. La clínica es importante y tienen que relacionar con todas esas cosas, ¿no? Retroceden un poco. Entonces, estos signos y síntomas nos van a orientar hacia un diagnóstico. ¿Hace cuánto tiempo no hace caquita? Hace tanto tiempo. ¿Desde cuándo es el dolor? Desde hace una semana. ¿Ya? Anoche me llamaron del hospital. Me dijeron, hay una niña con dolor abdominal agudo y lo han mandado porque tiene apendicitis. ¿Y qué dices tú? Le digo a la doctora de guardia. No sé, doctor, la verdad es que no se deja examinar, pero ¿desde cuándo? Es una semana. ¿Y el abdomen está hablando o está en tabla y resistencia abdominal? No está hablando nomás, pero le duele en todo el abdomen. ¿Qué piensan? ¿Y qué otras cosas más tiene? ¿No? Entonces se fue de alta eso fue anoche. Claro, y la vi a la bebé a la 1 de la tarde, parece. Y tenía una fiebre alta y tenía su Vidal positivo, ¿no? Era una fiebre tifoidea. Tenía una evolución de una semana. La apendicitis aguda no tiene más de 24, 48 horas de evolución, luego hay resistencia abdominal y hay una peritonitis, ¿no? Bueno, nosotros vamos a revisar hasta donde podamos llegar, tenemos más o menos 45 minutos. En pediatría, el abdomen agudo, tenemos que ver el abdomen agudo en los recién nacidos, en los lactantes y en el niño mayor. Vamos a pasar. Aquí la enfermedad que con más frecuencia causa este cuadro de dolor abdominal agudo es la apendicitis. Viene el cirujano, medio dormido, le palpa el abdomen, siente que el niño grita, entonces se llama al anestesiólogo, lo vamos a operar. Y resulta que el apéndice está sanito y es otra cosa, ¿no? Entonces hay que examinar completamente al niño. Viene un chico, no sé si han visto algún médico, ¿qué tiene? Está con tos y resfrío. A ver, abrí tu boca. Le miran la garganta, tienen el termómetro, el peso, la talla. Bueno, le vas a dar esto. Pero no lo ha examinado, no ha examinado nada. De repente tiene criptorquidia, de repente tiene una neumonía. Es una mirada y listo, que pase el siguiente, ¿no? Por la demanda de atención en algunos hospitales que hay seguro. Entonces hay que examinar completamente. A mí me mandaron una paciente con un cuadro de abdomen agudo. Yo lo examiné y ausculté crépitos, sibilancias, estertores y en la base del pulmón derecho. Y era eso lo que le daba por la relación con las terminaciones nerviosas, daba un dolor abdominal agudo. Entonces le hicimos tratamiento para su neumonía, sacamos la biografía, estaba totalmente la base del pulmón comprometida, entonces le dimos antibióticos y se fue la chica bien, ¿no? Otra chica llegó así mal, yo donde trabajaba no había cirugía pediátrica. O sea, yo era cirujano pediatra, estaba contratado como neonatólogo y como pediatra.
porque no había anestesiólogo pediatra. Y las veces que se operaba un niño, hacía paro, no despertaba nunca, porque el anestesiólogo era de adultos, un anestesiólogo general. Al final ya no querían dar anestesia a niños, se suspendió la cirugía pediátrica y se refería a los pacientes. Los valoraba el cirujano de adultos y los refería a un hospital. Entonces llega una niña con dolor abdominal agudo, yo miro, estaba con la doctora de guardia, viendo, lo llaman al cirujano, la señora cuenta que estuvo en el Andina, después la mandaron a Univalle, y en Univalle la estaban metiendo al quirófano a la niña para operarla, y la mamá preguntó cuánto me va a costar, 20.000 todo. Yo no tengo ni 500, ¿cómo voy a hacer que opere? ¿De dónde voy a sacar? Me voy nomás, se la lleva la niña y llegó al hospital. Entonces, por el SUS, la examinaron, dijeron, bueno, hay que hacer una nota de referencia al Viedma para que la operen ahí en el Viedma, ¿no? Porque hay anestesiólogos pediatras. La cosa es que yo le digo, ¿puedo verla ratito? La examino bien a la niña, veo todo, tenía todo, ecografía, examen de laboratorio, le digo a la mamá, llévatela a tu niña a tu casa, dale esto, y mañana me la traes, ya sacas ficha para pediatría. La va a mandar a su casa, me dice, era una cirujana. Sí, doctorita, porque esta niña tiene hepatitis y mañana va a llegar con los ojos amarillos. Al día siguiente llegó con los ojos amarillos, sus transaminasas elevadas, tenía más de 1000 en cada una de ellas y tenía dolor justo en el hipocondrio derecho, el hígado se palpaba a unos 4 centímetros del reborde costal. Entonces hay que hacer un buen examen físico, ¿no? Bueno. En los neonatos hay seis posibles patologías como responsables del dolor abdominal agudo. La más frecuente, no sé, alguien está en el Viedma, en neonatología, o alguien está haciendo práctica en un hospital donde hay neonatología. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú estás? Germán Ortiz. ¿Pero ya has visto algún recién nacido? No. En una guardia vas a ver. Esta es una de las patologías más frecuentes. Generalmente no se la conoce. Parece que yo pateo lo desenchufado. Ya. ¿Ya? Va a aprender. Bueno, entonces ahí en el Hospital Viedma, el servicio de neonatología, de terapia intensiva, uno de las patologías más frecuentes es la enterocolitis necrotizante. Son niños que casi en el 100% son prematuros, son niños de bajo peso, son niños que no pueden valerse por sí mismos para nada, es decir, no tienen reflejo de búsqueda, ni reflejo de agarre, no tienen succión, además no regulan su temperatura, requieren oxígeno, entonces a eso se llaman soportes, ¿no? Entonces el niño entra a una incubadora con oxígeno ambiental y como no puede succionar, extraen a la mamá la leche, o si la mamá no tiene pezón, no tiene leche muchas veces, entonces le dan fórmula. Estos niños que están con una sonda nasogástrica, que están en una incubadora, que muchas veces están recibiendo alimentación parenteral o están con oxígeno, muy frecuentemente hacen esta enfermedad, enterocolitis necrotizante. Tienen el sistema inmunológico muy deprimido, ¿no? Porque son inmaduros, prematuros. Además, la mucosa intestinal, el intestino, por acción de las fórmulas hiperosmolares, que son las fórmulas que se les da a los niños con leche de fórmula, pueden provocar un proceso inflamatorio a nivel de la pared intestinal, haciendo que esta pared intestinal
se vuelva permeable. Y como hay una inmunodeficiencia porque es inmaduro y hay un peristaltismo disminuido porque no está lactando, no está haciendo funcionar su sistema peristáltico, la flora microbiana empieza a invadir esa mucosa que está permeable por su proceso inflamatorio y penetra la pared. Al penetrar la pared empieza a haber una multiplicación bacteriana en base a un metabolismo bacteriano con producción de gas. Si ustedes van a un supermercado y compran una conserva y la quieren abrir y sale gas a presión, no la coman porque seguramente en el transporte se ha golpeado y le ha entrado, se ha contaminado, ¿no? Atún, yo una vez he abierto atún Van Camps, he abierto y había una mosca dentro. No está viva, ¿no? Está bien empapada en aceite, gorda de tanto aceite. En la Coca-Cola, en la Fanta, el otro día hemos visto un gusanito que nadaba vivo. Sé que nosotros comemos cosas sin saber que pueden estar totalmente contaminadas. Entonces, en el intestino, la siguiente, por favor. Es una inflamación de la pared intestinal que causa destrucción de la pared de segmentos variables del intestino. La siguiente. Entonces, la infección, la alimentación por fórmulas lácteas y la prematurez influyen, ¿no? Hay una inmadurez de la mucosa intestinal y hay una baja de la defensa del sistema inmunitario, ¿no? Entonces se produce con relativa frecuencia en los recién nacidos prematuros. La siguiente, entonces se produce en estos niños factores que provocan la infección, que es la éstasis intestinal. Hay mediadores inflamatorios, se va por la inflamación, se pone permeable la pared del intestino. Hay una inestabilidad hemodinámica, hay una sustancia hiperosmolar que está facilitando este proceso, hay una lesión de la mucosa intestinal, hay malabsorción, hay éstasis del contenido intestinal, los microorganismos se multiplican, producen endotoxinas, hay inflamación, distensión abdominal, compromiso vascular, lesión de la mucosa intestinal. Si nosotros tenemos un niño con distensión abdominal, entonces lo primero que, si es prematuro y está alimentado por fórmula, vamos a sospechar de una enterocolitis necrotizante. Vamos a observar el abdomen que está distendido, es de color rojo brillante, parece un absceso. ¿La siguiente? Entonces le vamos a pedir una radiografía y en la radiografía vamos a ver lo que hemos dicho. Distensión de las asas intestinales, va a haber una doble pared por la presencia de gas que producen las bacterias al metabolizar, al multiplicarse. Entonces hay una dilatación de las asas intestinales, edema de la pared, y lo que es patognomónico es la neumatosis intestinal, o sea, la presencia de gas en la pared intestinal. Entonces vamos a utilizar una tabla que se llama la tabla o las etapas de Bell. La siguiente. Entonces sospechamos de una enterocolitis si el niño es prematuro, tiene bajo peso, está haciendo distensión abdominal y empieza a ver, como está con su sonda nasogástrica, se le administra, digamos, 10 centímetros cúbicos de leche, de fórmula, y en la siguiente toma le decimos a la enfermera, o está indicada en la historia, de que antes de que administrar, aspire el contenido. Y si aspira lo mismo que le dio en la toma anterior, si le dio 10 y saca 10, entonces hay un residuo gástrico elevado, no debería haber nada. Entonces ya esto te hace sospechar de que hay un hilio paralítico, hay una distensión abdominal
inestabilidad, puede el niño estar con hipotermia, hipertermia y dificultad respiratoria. Esto cuando hay sangre en las heces está ya más o menos confirmas la patología, y para comprobar, bueno, vamos a sumar que hay ausencia de ruidos intestinales, hay signos característicos en la radiografía como la neumatosis intestinal, y se divide si está levemente enfermo o moderadamente enfermo, por los signos de acidosis metabólica y esto que es importante, la trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Qué es trombocito? Las plaquetas. ¿Y trombocitopenia qué será? Disminución de los plaquetas. ¿Y por qué habrá disminución en un caso así? ¿O en qué casos? Cuando hablamos de coagulopatía de consumo, cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada, hay un consumo de plaquetas, disminuye y hay una trombocitopenia. Es un signo de sepsis, ¿no? De septicemia. Entonces vamos a ver si está moderadamente enfermo o levemente o moderadamente, porque hay signos de acidosis metabólico y baja de plaquetas. Estos niños hay que estar controlando su equilibrio hidroelectrolítico, ácido base, y cada cierto tiempo para ver, y se les da harto antibiótico, ¿no? De amplio espectro. Bueno, entonces pasamos a la tercera etapa, o avanzada o severa, donde ya aparte de todo esto tenemos hipotensión, bradicardia, acidosis mixta, metabólica y respiratoria, coagulación intravascular diseminada, y puede haber en ese estado grave o muy grave cuando ya empieza a tener signos de perforación intestinal con un abdomen totalmente en tabla, y ahí es donde entra el cirujano, ¿no? A hacerse cargo del niño. Abre el abdomen y encuentra múltiples zonas necróticas en el intestino y algunas perforaciones, con necrosis de algunos segmentos. Entonces vacía la cavidad peritoneal, la lavamos bien, con suero bien, pero no hacemos nada más. Le ponemos unos drenajes y cerramos parcialmente esa herida. Y sigue con los antibióticos, con los electrolitos, el bicarbonato y todo lo que se tenga que dar. Cuando empieza a mejorar, se abre nuevamente el abdomen y se ve si hay perforaciones, si hay necrosis, se reseca, se hace anastomosis y todo. Entonces, esta es la enterocolitis necrotizante, ¿no? La siguiente, la anterior. Anterior. Es el anterior. ¿Más? Sí. Más. Entonces tenemos estas otras que ya prácticamente en clases anteriores hemos visto: la tres intestinal, el vólvulo, que es una consecuencia o complicación de la malrotación intestinal. Hemos visto que en la malrotación intestinal el ciego se traslada hacia el lado izquierdo y lleva consigo sus bandas peritoneales, que son sus elementos de fijación en la cavidad peritoneal, y obstruyen ¿a quién obstruyen? Esas bandas peritoneales. A ver, acuérdense. Al duodeno. Hay obstrucción duodenal por atresia duodenal, por páncreas anular o por bandas de Ladd en la malrotación intestinal. Entonces hay una obstrucción del duodeno que da la imagen de ¿qué en la radiografía? Café. De doble burbuja, ¿no? Una porción del duodeno y el estómago son dos burbujas. Eso ya hemos avanzado, inclusive con la clasificación de las atresias ileoileales en tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B y tipo 4. ¿Cuál es la 3B? Pucha, como se olvida, y esas preguntas van a estar en el examen.
Todavía hemos dicho en cáscara de plátano, que algunos se han copiado, y que es en cáscara de manzana, que tienen una sola rama de la arteria mesentérica que está irrigando al segmento distal, que está totalmente adelgazado. El segmento proximal está dilatado, ¿no? Y a veces hay que hacer una anastomosis con el ciego o con la última porción del yeyuno. Y la cuarta, tipo 4. ¿Se acuerdan? ¿Qué comen ustedes aquí en Cochabamba, en San Juan? Antes habían parrilladas, ahora se hace que haddocks, ¿no? Y son salchichas, pues. Entonces son atresias múltiples. Entonces ya no vamos a hablar de eso, a pesar de que ustedes no se acuerdan. El bóbulo, que es una torsión del intestino, la malrotación intestinal, que puede volvularse por decir una necrosis importante de algún segmento del intestino. Luego tenemos la enfermedad de Hirschsprung. Pasa, por favor. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Alguna vez han escuchado hablar? A ver un ratito. Retroceder. Este es el aspecto de un abdomen en una enterocolitis necrotizante. Rojo, brillante, duro, distendido, en un niño prematuro, ¿no? Y cuando abrimos el abdomen, vamos a ver que hay bulas, o sea, aire en la pared intestinal. Tenemos aire, aire, aire. Y zonas necróticas, con perforación, zonas necróticas, ¿no? Y a veces, aquí están las bulas, mira, el aire dentro de la pared intestinal, lo que va a dar la imagen radiológica de una doble, de presencia de aire en la pared intestinal. Aquí vemos también, y aquí vemos doble pared, las asas distendidas, doble pared, porque el aire entra aquí, doble pared. Y a veces se encuentran, esta es la distensión, ¿no? La siguiente. Entonces ya hemos visto las atresias, hemos visto las bandas de estas son las bandas peritoneales que van a presionar al duodeno, haciendo de que existe una obstrucción duodenal. El ciego se desplaza allá, y este es un segmento de intestino que se ha volvulado y se ha necrosado. Todo eso hemos hablado y tienen en su, porque se les ha pasado, ¿no? Sí. La siguiente. Esta es la enfermedad de Hirschsprung. ¿Alguien puede decirme que conoce esta enfermedad? Es un cambio que hay en el epitelio intestinal a nivel de la línea Z del duodeno. Estás confundido. A ver, fíjense en la radiografía y en la imagen que hay ahí. ¿Qué ven? ¿Ah? ¿Más rotación? ¿Ah? Megacolon. ¿Dónde está el megacolon? Ya. Había un doctor, Carlos Chagas, del Brasil, que descubrió o describió, publicó, y ahora se llama enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas es producida por un vector que es la vinchuca. Esta vinchuca, en algunos países como el nuestro, en el Brasil, yo estuve un mes haciendo una pasantía en Goiânia con el profesor Luchetti, que era el jefe del programa de Chagas congénito en todo el Brasil. Estaba un mes con él, con otras personas más, ¿no? Y pudimos ver nosotros cómo le llegaban de todas partes del Brasil, en helicóptero, en moto, en bicicleta, en canoas, en helicóptero, en avión, en lo que sea, muestras de tejidos para hacer el diagnóstico de Chagas, ¿no? En Brasil ya no hay Chagas por vector, a pesar de que han encontrado en una fruta que se llama açaí. ¿Quién son del Brasil? ¿Tú? ¿Es verdad eso de que en el açaí se ha encontrado que en esas plantas hay vinchucas?
¿no? Había una alumna que se llamaba Mona Lisa, que dio su examen de grado, fue mi interna, y dio su examen de grado, estaba embarazada, así casi daba luz ahí de nervios, se hacía sonar sus dedos, y bueno, dio bien, felizmente, su examen, y me trajo un regalo, que era un helado de azaí. Hasta ahora sigue mi refrigerador, tengo miedo de comer, porque ahí de repente están los tripanosomas, ¿no? Entonces estos tripanosomas, o sea, la vinchuca vuela, ¿no? Pero generalmente camina por el techo, tiene un olfato increíble y huele la sangre de su víctima, está durmiendo y cae cabalito a la cara, se deja caer y pica. Al picar, defeca. O sea, pica a un ladito y defeca más allácito. Entonces uno de dormido siente y se rasca y mete las heces al lugar de la picadura. Y ahí se introduce el tripanosoma, ¿no? Este tripanosoma tiene efectos en el colon, en el corazón y en el esófago. En el colon produce una destrucción de ¿qué? ¿Por qué hay megacolon? Hay una destrucción de los plexos mientéricos o de la cadena simpática, que son los plexos de... Alguien debe acordarse. ¿Ah? ¿Ah? De Meissner y de Auerbach, ¿no? ¿Qué son estos? Entonces, en el adulto, por la picadura de la vinchuca y la acción del tripanosoma, que destruye estos plexos, generalmente a nivel del colon sigmoides, se produce una falta de inervación, por lo tanto el peristaltismo se detiene ahí y empieza a dilatarse el colon porque no progresa el contenido. Entonces se produce un megacolon chagásico, que es parecido a ese. En el recién nacido, el niño nace, pero ya no es con Chagas, esto no es producido por Chagas. Durante el desarrollo embrionario hay una migración de células simpáticas de la cadena simpática que van trasladándose a inervar el intestino. Pero por alguna razón, un segmento, generalmente casi en el 80%, es un segmento corto, que es a nivel del sigmoides, que no llegan las células. O sea, no hay inervación. Como no hay inervación, no hay peristaltismo, y empieza a dilatarse y se llama megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. ¿Han entendido? Entonces, eso puede ocurrir. Entonces hay necesidad de hacer una serie de exámenes, hacer una endoscopía, tomar una muestra de mucosa intestinal, ver si hay inervación o no, hasta dónde llega la inervación, y hacer una resección de ese segmento agangliónico. Bueno, esta es una de las patologías que va a causar abdomen agudo en el niño, ¿no? La siguiente. Luego tenemos el hilio meconial. ¿Por qué se llama hilio meconial? Y esto siempre preguntan en Sacaba, en Tiquipaya, en el Cusheri, en los exámenes de grado donde ustedes van a ir. Hace poco yo fui al tribunal del examen de grado de los que han egresado o ya han terminado aquí, han hecho su internado y han dado su examen. Y a todos se les ha preguntado qué es hilio meconial. También se llama patología meconial. Hilio meconial. Porque es una obstrucción que ya les he explicado, es una obstrucción a nivel del hilio. Es el hilio terminal que llega a desembocar en el ciego. Como está obstruido por la cantidad de meconio, entonces se llama hilio meconial. El meconio
espeso, duro, alquitranado que obstruye la luz del intestino, se produce por asociación a otra enfermedad que se llama fibrosis quística, donde ya les explicaba cuando hemos hablado de obstrucción intestinal. El hilio meconial se puede obstruir por una disminución del contenido hídrico o acuoso de todo el organismo. Las personas generalmente se mueren por problemas respiratorios por la viscosidad de sus secreciones a nivel del árbol respiratorio. Pero también en el intestino se produce una disminución provocando un meconio espeso, duro, que obstruye la porción terminal del hilio y se llama hilio meconial, ¿no? Entonces va a producir, ese es el meconio, a veces hay que resecar desde aquí y hacer una anastomosis, o si es un segmento corto, abrir y retirar todo ese meconio espeso, ¿no? A veces se perfora dentro cuando todavía no ha nacido el útero. La siguiente. Entonces está relacionada con la fibrosis quística, no vamos a hablar de eso, rápido pasar, van a tener vas a copiar tú y les vas a pasar. Entonces, el meconio se encuentra lleno de burbujitas que le dan un aspecto del vidrio, de ese vidrio, catedral, vidrio que se llama imagen de vidrio esmerilado, ¿no? Bueno, pasar nomás porque no vamos a preguntar. Tal vez hay una pregunta, ¿qué enfermedad se relaciona con la fibrosis quística? Ahora, esta es la distensión que produce el hilio meconial por obstrucción a nivel del hilio. Un abdomen distendido, pero no rojo, sino de color normal. Y en la radiografía vamos a ver la imagen de vidrio esmerilado y vamos a ver de que es un hilio provocado por la disminución del contenido acuoso. Es otra de las patologías que se considera como abdomen agudo en el recién nacido. La siguiente. Aquí tenemos el meconio metido en el hilio. Ya. Entonces tenemos la malrotación intestinal, que hemos visto las bandas del ciego que obstruyen al duodeno y se forma la doble burbuja que es estómago y duodeno. Esta malrotación va a dar lugar, en algunos casos, a un vólvulo, una torsión del intestino. Allá están felices chateando, ¿no? Los voy a pillar. Bueno, en los lactantes tenemos estas 5 patologías. O sea, lo que hemos visto ahora es del recién nacido. Puede haber que yo haga una pregunta, ¿cuáles son las patologías que te provocan abdomen agudo en el recién nacido? Y ponga ahí invaginación intestinal, divertículo Mecke, apendicitis aguda, etc. Y hilio meconial. Entonces ustedes tienen no, hilio meconial en el recién nacido. Ahora es en el lactante. Ya cuando el niño se va a la casa existen estas 5 patologías que pueden provocar un abdomen agudo. 1, la invaginación intestinal. Pasa a ver, esta es la invaginación. ¿Qué se llama también? Pucha, ustedes no saben nada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no saben? Esto deberían saber porque han llevado ustedes. ¿Ah? Lo hemos llevado, pero con el nombre de invaginación. También se llama intususcepción. Te vas a acordar, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es que sepan de qué se trata, ¿no? Se introduce el intestino en el mismo intestino. La más frecuente es la invaginación iliocólica o iliocecal, ¿no? Porque se mete el hilo al ciego. A veces esta invaginación progresa por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y a veces sale por el ano, como la cabeza de la invaginación, parece un prolapso.
Pero puede haber otra variedad que es provocada por una adenopatía que puede estar en el mesenterio, que hace de cabeza de invaginación y se mete el intestino delgado en el mismo intestino. Se llama ilio ileal. Esta es la ileocólica, ¿no? Aquí tenemos. Y a veces, si está mucho tiempo invaginada, se necrosa y hay que hacer una resección. Rápidamente, estos niños, para que ustedes sepan y puedan tomar en cuenta, puede ser que en el edificio donde vivan, la mamá desesperada les toque la puerta, doctor, mi niño no deja de llorar. No, llora y llora y llora y llora sin consuelo, y es un lactante menor. Entonces, ustedes tienen que pensar, el primer síntoma o signo de este niño es el dolor continuo, llanto continuo se llama, llanto continuo. Apenas descansa un segundo para darse un poco de aire y sigue llorando y sigue llorando. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Yo he visto un niño que estaba así, llorando, pero dudaba, yo no es palpaba porque a veces palpa la cabeza de la imaginación. Pero como llora el niño se pone totalmente el abdomen tenso. Entonces lo revisé, a veces hay una miga de pan, de galleta que la mamá ha ido comiendo a cambiarlo al niño, ha quedado en su espaldita y eso le molesta y llora y llora. Pero hay que pensar en un síndrome que es la síndrome del tornisquete. Ustedes van a tener bebés, van a tener su bebé. Si llora mucho el niño, muchas veces después de darle pecho no es de hambre, pero ustedes fíjense en sus deditos, a veces su cabello de ustedes ha caído y ha empezado con el movimiento del niño, el pataleo, se ha empezado a enredar con un dedito y lo estrangula y el dedito a veces cuando uno descubre está negro, se llama síndrome del tornisquete. Eso hay que ver todo, pero si no hay nada de eso hay que pensar en una invaginación intestinal. Llora y llora y llora, ¿no? La siguiente. Antes se hacía un diagnóstico con los datos que nos daba la mamá del llanto, del tipo de llanto. Entonces, para confirmar el diagnóstico se hacía un enema de bario. Todos deben conocer un irrigador, ¿no? Cuando éramos niños nos ponían enema cuando estábamos estreñidos. Actualmente a los niños que vienen a emergencia se les puede poner enema, ¿no? Un irrigador con bario, una manguerita, un bitoki, que es la punta de la manguerita que se introduce al ano. Se suspende a una altura de 1 metro, no más, porque puede perforarse esa zona friable, casi necrosada del intestino. Entonces baja el bario, entra al intestino y choca con la cabeza de la invaginación. Entonces ahí se le saca una radiografía y empieza a entrar el bario con dificultad, pero sigue entrando. Entonces ahí vamos a hacer diagnóstico de invaginación intestinal. Pero el bario sigue presionando y va desinvaginando. Entonces diagnóstico y tratamiento. Pero si hay deposiciones en jarabe de grosella o jalea de grosella, que es moco con sangre, no hay que hacer el enema de bario, porque se va a perforar el intestino por la presión. Hay que operar y desinvaginar, ¿no? Pero ahora ya no se hace con bario porque muchas veces se perfora y queda el bario diseminado en la cavidad peritoneal. Se hace con suero fisiológico. Se introduce el suero en el bitoki, bueno, y en la cirugía retrocede uno, no hay que jalar de aquí para sacar, hay que exprimir de arriba hacia abajo para que salga, ¿no? Porque uno puede jalar y si está así, se va a quedar uno con el intestino en la mano, ¿no? Bueno, la siguiente, ya no hay tiempo para eso. Bueno, las formas de diagnosticar el llanto, pero se puede hacer una ecografía y da esta imagen, que es el signo Diana, ¿ya? En la ecografía. Los ecografistas que
ven esto, al tiro te dice, esto es una invaginación intestinal, ¿no? El signo Diana, debe decir por ahí, signo de Diana. Bueno, la siguiente. El tratamiento entonces es desinvaginar, ya sea con el enema o con solución salina, ya no con bario, y luego en caso de que no haya deposiciones ahí en el niño, uno se pone un guante y con el dedo meñique hace un tacto rectal y trata de sacar el meconio y a veces saca jarabe de grosella, o sea, jalea de grosella, o sea, moco con sangre. Entonces no hay que hacer el enema y preferir eso, abrir un poco y desinvaginar, ¿no? Así. La estenosis hipertrófica píloro, esto más avanzamos y de ahí nos vamos. ¿Qué es la estenosis hipertrófica? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Alguien ha escuchado? Bueno, es una patología que se ve con frecuencia cuando el niño ya ha salido del hospital, en la segunda, tercera semana. Por si acaso, en la invaginación intestinal puede haber antecedentes de que la mamá le da su pecho, pero tiene que ir a estudiar y lo deja con la abuelita y le da biberón. Luego pecho, biberón. Entonces puede haber, por esa razón, una desincronización del peristaltismo, ¿no? Y por eso que se invagina. En la estenosis hipertrófica, después de salir el niño, de pronto la mamá cuenta al médico, dice, primero ha vomitado una vez en el día, después al día siguiente ha vomitado otra vez, y ya 2 o 3 veces más seguido, y últimamente está vomitando, casi llega hasta la pared del frente el vómito. Son vómitos en proyectil, se llama. O sea, vómitos en cada alimentación. Como no tolera, no pasa el alimento, la leche, y no pasa el contenido líquido del alimento, el niño llega deshidratado y además desnutrido al médico en la estenosis hipertrófica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a palpar, hacer un examen y puede haber una obstrucción al flujo de salida del estómago, lo que se palpa en el hipocondrio, en el epigacho, cerca al borde costal, ¿no? Al borde inferior del. Ahí se puede encontrar una masa al examinar, y es la hipertrofia del píloro. La siguiente. Entonces aquí está la estenosis del píloro hipertrófica, cada vez se va haciendo más hipertrófica la capa muscular, dando lugar a una obstrucción que impide la salida del contenido gástrico hacia el duodeno. La siguiente. También se puede ver un signo de Diana o signo del cervix, del cuello uterino, en la ecografía, ¿no? Entonces, los vómitos en proyectil son la causa de consulta, y lo que ustedes tienen que pensar en estenosis hipertrófica. Si un lactante tiene vómitos en proyectil, y pueden palpar esa masa característica en la siguiente. Ya, entonces, estos son algunos detalles. La siguiente. Ya, pasa nomás. Pasa, todo esto van a tener, ¿no? Bueno, la siguiente. El vómito es el principal motivo de consulta, y al final son en proyectil, ¿no? La siguiente. Entonces podemos tener una masa que parece una oliva firme, más o menos de 2 centímetros, en el epigacho junto al borde hepático. Un signo patognomónico de la hipertrofia del píloro en el 99% de los casos. La siguiente. Bueno, si ustedes ven un niño que vomita y que vomita cada vez más frecuente y en proyectil, van a pensar en una hipertrófica, en una estenosis hipertrófica, y lo refieren al hospital con una vía y en las condiciones que les he explicado cómo hacer.
Aquí tenemos que el médico está mostrando la hipertrofia, la zona hipertrófica, ¿no? Ujú. La siguiente. La siguiente. Ya, con una radiografía de estómago, de abdomen, se puede ver el signo del cervix o de la diana también. La siguiente. Signo del cervix o diana. Es el signo del cervix. La siguiente. De la diana y del cuello uterino, ¿no? Es un signo típico. Aquí está la estenosis del píloro, aquí está la musculatura. Lo que se hace es operar. Y se hace una incisión, la siguiente. Ahí está el signo de la diana. La siguiente. La siguiente. Vas a ver. Ya, entonces se abre sin llegar a tocar el duodeno ni el estómago. Una incisión en la serosa, en la capa externa del píloro, y se llega a cortar la muscular, porque ahí está la estenosis, hasta llegar a la mucosa. Sin perforar la mucosa, va a protruir, la mucosa se va a salir, se va a herniar, dando lugar al paso del alimento del estómago cerdo. Y se lo deja así, sin suturar ni nada. Eso se llama la pilorotomía. De Rams. ¿Ah? Ramstedt. De Ramstedt, ¿no? Ya, entonces se abre y se deja así abierto. Y esa es la solución. ¿La siguiente? Bueno, vámonos, quedamos en divertículo Meckel. Vamos Ya. a ir